Vamos a darle comienzo a esta escuela dominical, comenzando con una oración, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da en este día de poder venir a estudiar su palabra, para darle gloria y honra por todas las cosas lindas que aprendemos de Él, las verdades de su palabra. Gracias, Señor, porque tú has puesto luz en nuestros corazones, luz en nuestro caminar, para que podamos reconocerte como el único Dios, te podamos adorar, te podamos alabar como a ti te gusta, que te adoren y te alaben. Te pedimos, Señor, que hoy día nos enseñes algo nuevo y que podamos entonces, Señor, aplicar esto a nuestras vidas en reconocimiento a quien tú eres. Para la gloria y honra de tu nombre te damos gracias. Amén. Amén. Bien, estamos en el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster, donde estamos hablando entonces sobre lo que sería el decreto de Dios. Parte del problema que hemos tenido con esta sección es que no le dimos, o sea, en entender lo que los reformadores nos están tratando de enseñar, es que no le dimos un buen fundamento al inicio acerca de lo que significa el decreto de Dios. O sea, ¿qué es el decreto de Dios? ¿A qué se referían los reformadores cuando hablaban sobre el decreto de Dios? Entonces, para ello, pues lo que vamos a hacer es definir qué es un decreto. Vamos a comenzar entonces definiendo qué es un decreto. Y luego entonces vamos a hablar acerca del decreto eterno de Dios, su origen y la aplicación que tiene para nuestras vidas. Así que prácticamente haciendo una nota al calce entre la sección 1 y la sección 2, porque nuevamente se supone que antes de la sección 1 yo hablara de esto. Sin embargo, pues, o sea, fue durante esta semana que estaba buscando información con el propósito entonces de poder definir qué era lo que quería decir la sección 2, cuando me encontré que realmente pues había algo fundamental que yo todavía no había aplicado. Así que vamos a definir qué es un decreto. O sea, ¿qué es un decreto? En el diccionario aparecen estas dos definiciones y sinónimos. O sea, decreto. Cuando ustedes hablan, piensan en decreto, ¿qué piensan? Ley. ¿Ley? Una ley, pues, que sea decretado, la han puesto para que sea vigente. Un mandamiento o una ley. Ajá. Eso es un decreto, sí. Entonces, según el diccionario, dice que es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Una resolución o una decisión, o sea que tiene que ver con lo que Sonia acaba de mencionar, una ley, un mandamiento. El número 2 sería la decisión del Consejo de Ministros o de una entidad equivalente que aprueba decisiones de carácter general. Y palabras que tienen entonces sinónimos son un edicto, un mandato, un bando. En la Biblia, la palabra decreto aparece en la Biblia de las Américas unas 36 veces. Sin embargo, en la Reina Valera la palabra decreto no aparece. Sin embargo, donde la Biblia de las Américas utiliza la palabra decreto, en la Biblia Reina Valera se ha utilizado como pregón, como mandamiento, como una orden, como un decreto por sí solo, un mandato, una escritura, una ley, una sentencia, una ordenanza, un juicio. O sea, esas son las palabras que nuevamente pues la Reina Valera ha utilizado en vez de utilizar la palabra decreto. O sea que la Reina Valera como que ha definido el decreto un poquitito más allá en términos de solamente decreto como un término general. La Biblia nos revela que Dios tiene un decreto, y eso lo podemos encontrar en el Salmos 2, versículo 7.
¿Alguien lo quiere leer? Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que ciertamente anunciaré el decreto. O sea, ciertamente el mandamiento, ciertamente la ley, ciertamente ciertamente o sea, la orden. O sea, Dios tiene un decreto, como lo dice el Salmo 2:7. Entonces, para poder ver el decreto eterno de Dios, que se conoce así a través de, o sea, en la línea de los reformadores, el decreto eterno de Dios. O sea, eterno significa que no tiene fin. ¿Okay? Entonces, eso lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 10, donde dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. O sea, Pablo escribiéndole a Timoteo, su hijo espiritual Timoteo. Así que no te avergüences del testimonio del Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces ahora, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Y la palabra Evangelio qué significa? Buenas nuevas. O sea que si vamos a este versículo, de este versículo podemos extraer los temas principales. El poder de Dios es el poder que nos salva. Es el poder que nos ha salvado. El poder de Dios es el poder que nos ha llamado. O sea, Dios nos da la salvación. Dios nos llama. ¿Me explico en eso? O sea, el hombre no tiene el poder para la autosalvación. De hecho, en Romanos capítulo 3 dice: nadie busca de Dios. Nadie quiere saber de Dios. El hombre no quiere saber de Dios. Entonces, Dios nos llama. Dios nos atrae. ¿De qué manera nos atrae? Con la verdad de la palabra. Así que el poder de Dios nos salva, el poder de Dios nos llama. El llamamiento no es según nuestras obras. O sea, lo hemos requete destacados. No es, o sea, la salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino de que Dios tiene misericordia y compasión. Así que el llamamiento no es según nuestras obras. El llamamiento que Dios nos hace es según su propósito. El llamamiento es según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Este llamamiento ha sido manifestado por la aparición de Jesucristo como el Salvador. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo 1, 8 y 10? Antes de la fundación del mundo, o sea, antes del Génesis. ¿Okay? Vamos a hablar de la eternidad, la palabra eternidad. La palabra eternidad hacia el futuro, o sea, de este punto hacia adelante. La eternidad en el pasado, de este punto hacia atrás. O sea, de este punto hacia atrás no tiene fin. Y de este punto hacia adelante tampoco tiene fin. ¿Okay? Así que, ¿dónde estaba Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo? En la eternidad del pasado, antes de que comenzara Génesis. ¿Okay? Antes de la creación del mundo, y eso lo vamos a ver en algunos de los versículos subsiguientes, pero antes del Génesis, el consejo eterno de Dios de la redención, o sea, el consejo eterno de Dios de la redención está formado por el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién le da consejo a Dios? Ningún hombre. Solamente Dios le puede dar consejo a Dios. ¿Me explico? Así que se forma este consejo de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos establecieron el decreto de Dios para los propósitos de la redención. Este decreto de Dios es el plan eterno con la relación a la salvación de sus criaturas. Y este plan de salvación con relación a sus criaturas se va a revelar a través de toda la Biblia, a través de todas las Escrituras. Entonces, este decreto de Dios establece lo siguiente, que número 1, que fue hecho antes de la fundación del mundo y fue hecho en conjunto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde confirmamos eso? En Juan 17:5, Cristo, ha terminado la última cena. Cristo le está dando las últimas instrucciones a sus discípulos y ahora va a hacer una oración. Y en esa oración, en el versículo 5, que dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de qué. ¿Cuándo fue eso? Antes del Génesis. Antes del Génesis, el Padre y el Hijo tenían una gloria, incluyendo al Espíritu Santo, tenían una gloria donde ellos formaron entonces un consejo y establecieron entonces un plan de redención que va desde la eternidad del pasado hasta la eternidad del futuro. ¿Okay? Número 2, este plan lo que va a hacer es declarar todo lo que va a ocurrir desde el principio hasta el fin. Este plan, que este consejo va a definir para toda la eternidad, va a declarar todo lo que va a ocurrir, y esto para establecer su propósito y todo lo que Dios quiere. Entonces, Isaías 46, versículos del 9 al 10: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, o que desde el principio ya he declarado el fin, es lo que quiere decir, ¿no? ¿Ok? Así que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo realizaré. ¿Okay? Así que antes del Génesis, un consejo para producir o establecer el plan de redención, establecido en conjunto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, el propósito de Dios en la redención del hombre. Y nuevamente, este propósito para redimir al hombre de su pecado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, que ¿cuál fue el propósito de establecer un consejo, un plan de salvación? ¿Qué es el propósito de Dios? O sea, si ustedes van, ¿cuáles son? O sea, es el deseo de Dios que todo hombre venga al arrepentimiento y que todo hombre sea salvo. O sea, Dios no se alegra cuando el impío se pierde. Eso lo vimos en el tema de la salvación. Así que nuevamente, el propósito de este consejo hecho en la eternidad es para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre sea salvo. Esa es la voluntad de Dios para el hombre, que el hombre sea salvo. Así que
me adelanté un poquito, pero para cumplir su voluntad. O sea, que este decreto que se hace, este consejo que se une en la eternidad para establecer un decreto del propósito y la voluntad de Dios, en Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y nuevamente, la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Número 5, Dios decreta hace este decreto para su gloria. En Isaías 48, versículos 9 al 11, por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré. Porque, ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no se la daré a otro. No la daré a otro. O sea, que Dios nunca ha hecho, ni hará cosa alguna, que no sea para su gloria. O sea, que todo lo que ocurre en nuestras vidas ocurre para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le estaban preguntando a Jesús en el camino, había un ciego y le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué les dice Jesús? Ni él ni sus padres. Dios lo hizo así, para su gloria. O sea, un poquito difícil de entender en ese momento cuando no tienes este fundamento de que Dios lo había decretado de esa manera. ¿Okay? Número 6. Todo ha sido decretado por Dios. Todo. Pueden subrayar la palabra todo. Todo ha sido decretado por Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice Lamentaciones 37-38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Qué golpetazo, ¿no? O sea, porque siempre hemos pensado que el bien viene de Dios y el mal viene de ¿quién? ¿De Satanás? O sea, siempre le echamos cada vez que nos pasa algo malo, nos resbalamos porque pisamos una cáscara de banana. Aquí le echamos la culpa a Satanás. El diablo puso la cáscara de banana para que yo me resbalara. Pero Dios lo permitió. Pero Dios lo permitió. Exacto, y para mí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. O sea, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿Ok? Así que tomando en consideración todo lo anterior que hemos visto, podemos entonces concluir en una secuencia lógica y ordenada qué es el decreto eterno de Dios. Y lo podemos hacer de la siguiente forma. Nuevamente, antes del Génesis, antes de la creación del mundo, en la eternidad del pasado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su propio consejo, establecieron un plan eterno de todo lo que iba a suceder desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro, Dios ya había establecido todo lo que iba a suceder. En otras palabras, nada sorprende a Dios. O sea, Dios no hace algo y dice, ay, me equivoqué. Ni Dios tampoco aprende de un error. Porque todo ya lo había establecido desde antes de la creación del mundo. Por ejemplo, en Génesis 3 Dios sabía que Adán iba a pecar. Por lo cual no lo revela como una reacción del evento. Él dijo, uy, Adán, ¿qué hiciste? Más bien, lo que hace a través del evento de Adán
es anunciar la venida de un Redentor. Mire cómo dice el versículo 14 y 15 del capítulo 13. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás de todos los animales, y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. O sea, el versículo 15 no es una reacción de el hombre pecó, el hombre, el hombre violó mi ley. El versículo 15 es un anuncio para decir, por causa de la caída del hombre, ya yo había planeado enviar un redentor. Okay. El Señor ya sabía que Adán iba a pecar. ¿Me explico en eso? O sea, es un anuncio. O sea, Dios no está mirando al futuro y te está diciendo más o menos lo que va a pasar. Él te está anunciando todo lo que va a pasar. O sea, la Biblia es una revelación de ese decreto de Dios de antes de la creación del mundo. Siguiente página. Ve, Dios había escogido a Abraham para ser el padre de la nación hebrea. O sea, en ningún momento encontramos un versículo donde dice: ¿a quién escogeré para que sea el padre de la nación hebrea? O sea, poco sabemos del trasfondo de Abraham. Lo único que sabemos de Abraham fue que el Señor le dijo: sal de tu casa, sal de tu parentela, vete a la tierra donde yo te voy a mostrar. ¿Por qué razón? Porque voy a hacer una nación de ti. O sea que ya él había escogido a Abraham para ser el padre de la nación hebrea, lo que luego entonces se va a llamar los judíos. ¿Okay? Así que hebreos era la nación y luego se llamaban judíos porque eran de Judá, de la tierra. Génesis 13:16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Génesis 15:5: lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y dijo: así será tu descendencia. O sea, Dios no está reaccionando, Dios está anunciando por medio de su palabra, revelándonos cuál es su plan. Dios estableció la nación judía para traerle salvación al mundo. Dios establece la nación judía con el propósito de traerle salvación al mundo. Y Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, y en el versículo 22 le dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Viene a través de los judíos. Jesús era judío. O sea, el Dios encarnado era judío. Otro ejemplo: Dios le anunció a Abraham sobre la esclavitud de los hebreos en Egipto y del juicio de Egipto. O sea que cuando Dios llama a Abraham, o sea, no solamente le dice: tú vas a ser el padre de una gran nación, sino que entonces le declara qué es lo que va a estar pasando, o sea, de ese punto en adelante. O sea, le revela lo que va a estar pasando. Génesis 15, versículos 13 y 14, y Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendencias serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. O sea, Dios le está anunciando. ¿Okay? ¿A qué se refería? Los 65 individuos que vinieron de La descendencia de José. no la descendencia de Jacob. O sea, era
Abraham, Isaac, Jacob, que después su nombre cambia de Jacob a Israel. De esa Jacob, Israel, tiene 12 hijos con 3 o 4 mujeres. Creo que sí, 4, de las cuales 2 eran esposas y las otras 2 eran las siervas de las esposas. De Raquel y Lea, para ser más específico. Entonces, de ahí salen los 12 hijos de Israel, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, de los hijos de Israel vendieron a José como esclavo. José termina en Egipto y con el tiempo se convierte en el segundo en Egipto. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahora? Hubo una hambre en la tierra. Los hijos de Jacob vinieron a Egipto a buscar comida. ¿Quién los atendió? José. Se establecieron 65 personas, me parece que en el valle o en la tierra de Gosén, en Egipto. ¿Okay? 400 años después hay 2.5 millones de judíos o de hebreos. Cumplieron lo que les mandó Dios. ¿Okay? Así que el Señor, o sea que en Éxodo 12, cuando salen de la tierra de Egipto, salen cerca de 2.5 millones de personas. ¿Okay? Así que 400 años parece que era el conejo. Los años del conejo. Los años del conejo. Pero eso fue exactamente lo que el Señor le dijo a Abraham. ¿Cómo? Que iba a ser la descendencia grande. Iba a ser una descendencia grande. Y también otra cosa que se cumple, yo jugaré a la nación a la cual servirán. ¿Se acuerdan de las 10 plagas sobre Egipto? O sea, cada una fue un juicio para cada dios que los egipcios tenían. O sea, donde estaba su confianza. Así que nuevamente, en Génesis 15, el Señor lo que le está es declarando a Abraham cuál es su plan. O sea, no es un tema de reacción, no es un tema de a ver qué pasa. No. Así fue como fue declarado, establecido por el Consejo antes de la creación del mundo, de que eso iba a suceder de esa manera. Dios reveló la venida del Mesías a través del profeta Isaías en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. O sea que nuevamente Dios no está reaccionando, Dios está declarando. O sea, nada lo toma por sorpresa. Entonces, Él está declarándole al mundo, a través de su palabra, cuál es su plan. ¿Cuál es su plan? La redención, la salvación del hombre. O sea, un pueblo para su gloria y para su honra. Así que si observas bien estos versículos, notarás que en todos ellos Dios nos está revelando su plan. ¿Y cuál es el plan? El que conjuntamente con Jesús y el Espíritu Santo había decretado antes de la fundación del mundo. En ningún momento lo vemos reaccionando, no lo vemos aprendiendo de la experiencia, no lo vemos ambivalente a causa del causa ni el efecto. Aún el diluvio tuvo un propósito en los planes de Dios. ¿Ok? Así que nuevamente, todo lo que ha ocurrido en la historia, todo lo que está por pasar, no es, no toma a Dios por sorpresa, sino que es el cumplimiento del plan de Dios, el decreto de Dios en la humanidad. Isaías 14, versículos 24 al 27. Ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo: ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá.
¿Dónde lo pensó? En el consejo antes de la creación del mundo. Quebrantaré a Siria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes, entonces su yugo se le quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? O sea que el decreto de Dios es eterno. El decreto de Dios es lo que Él estableció desde el principio con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, un plan para la eternidad. Y ese plan, pues nuevamente, acerca de la salvación del hombre. Así que ahora en el 2021 todavía hay eventos que no se han cumplido. Y Jesús nos va a anunciar algunos de estos eventos que faltan por cumplirse sobre la tierra, tanto como por su segunda venida y del juicio venidero, de la ira venidera, el juicio final. Y por ejemplo, pues en Mateo 24, versículos del 3 al 7, y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos apartes. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Y qué le dice Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy día que hay muchos engañadores. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es menester que todo esto, porque Él dice que todo esto tiene que acontecer, para que se cumpla el decreto de Dios. Dios ya lo había establecido antes de la creación del mundo, en su decreto, en su plan de redención para el hombre. O sea, todo es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas solamente será principio de dolor. Lo que está haciendo referencia es, o sea, utiliza el parto. ¿Cuándo es que la mujer comienza a tener el principio de dolores? Antes de que nazca el bebé. Y esos dolores pueden ser, o sea, tan rápidos como en pocas horas, como que se puede dilatar. Sí, no se prevé. ¿Sí? O sea que no hay un tiempo específico. Tan pronto que la mujer comienza a sentir los dolores, el parto es inminente, pero no es inmediato. Exacto. O sea, el parto viene. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pues nuevamente, eso será solamente el principio de dolores. El principio de dolores puede ser un día, 2 días. Puede ser que para el Señor un día son ¿cuánto? 1000 años. Así que no tenga prisa. Sí. ¿Okay? Apocalipsis 20, del 11 al 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. O sea que el Señor lleva cuenta. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que nuevamente, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí? Revelándonos cuál es el plan, qué es lo que va a ocurrir de su partida después de la muerte en la cruz hasta el fin del mundo. Estamos hablando del fin del mundo, no de la eternidad. La eternidad es eterna.
Pero si tanto, o sea, tenemos un principio en Génesis, tenemos una consumación en Apocalipsis del mundo. Entonces después de eso, tenemos entonces el reino de Jesucristo. Pero entonces ya, porque aquí al final dice según sus obras, y entonces, sí, pero no. O sea, es una de esas cosas, o sea, si vamos a Efesios capítulo 2, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí él está notando de todos modos las obras, o sea, no sé. O sea, según sus obras, o sea, el hombre bueno de buenas obras, o sea, del buen corazón hace buenas obras. El hombre malo del mal corazón hace malas obras. O sea, de eso es a lo que se está refiriendo. Sí, son de esas que no le puedes poner mucha lógica, pero está. Pero, o sea, porque nuevamente la Biblia no se contradice. Eso. La Biblia no se está contradiciendo. O sea, si ya Pablo en Efesios 2:8 dijo, la salvación no es por obras. En Romanos 9, o sea, tendré compasión del que tenga compasión, tendré misericordia del que tenga misericordia. Romanos 8, Dios es el que justifica, Dios es el que santifica, Dios es el que glorifica. ¿Me explico? Sí, sí. Así que, o sea, que no te dejes confundir por ese versículo, que por tus obras serás juzgado, o sea, salvado o condenado. O sea, no te salvas por tus obras, no te condenas por tus obras. Te condenas porque no crees en Jesucristo. Ahora, tus obras son evidencia de lo que hay en tu corazón. Del buen corazón salen buenas obras, del mal corazón salen malas obras. ¿Ok? Gracias. Bien. Así que la Biblia pues es una completa revelación de ese plan eterno de Dios que fue decretado por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Y según lo que hemos visto en Lamentaciones 3, 37 y 38, ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. O sea, sale todo lo bueno, sale de Dios, y todo lo malo sale también de Dios. O sea, una es que lo permita, o sea, en otras palabras, porque lo que vimos en esta sección al principio es que Dios le permite el libre albedrío al hombre y utiliza entonces al pecador ¿para qué? Para cumplir su propósito. Entonces, si vamos a ver al pecador haciendo el mal, pero en este ejemplo que les voy a mostrar, no había un pecador haciendo el mal, fuera de Satanás. Mire lo que dice Job, capítulo 2, versículos de 9 al 10. ¿Qué pasó con Job? ¿Saben la historia de Job? O sea, el más rico de todos los orientales. Se cree que Job es el libro más antiguo de la Biblia, por el hecho, o sea, del Antiguo Testamento, por el hecho de que habla de una familia patriarcal. O sea, Job era patriarca de su familia. ¿Okay? Entonces, no se sabe quién lo escribió. Algunos dicen que es una fábula, otros dicen que normalmente pues, es el libro más antiguo, que si Job existe. Sin embargo, que posiblemente no sabemos si fue antes del diluvio o después del diluvio. Pero sabemos que Job, o sea, aparece en la Biblia. Entonces, Job, siendo el más rico de los orientales, hacía sacrificios todos los días. O sea, que entonces estaba en un sistema de sacrificio. Lo mismo que Caín y Abel. Él, o sea, hacía sacrificios al Señor por si acaso él o sus hijos, también lo hacía por sus hijos, por si acaso ellos habían pecado contra Dios. O sea, que era un hombre piadoso. Dice más adelante, yo hice un convenio con mis ojos, voy a mirar a una virgen para desearla. Y la respuesta no, ese no fue mi pecado. O sea, un deseo porque yo había hecho un convenio con mis ojos.
Entonces, después de haber sido arruinado completamente, pierde todo. Lo único que le queda es su santa esposa. Viene su santa esposa y le dice, aún retienes tú tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatúas has hablado. También recibiremos el bien de Dios, ¿y qué? Y el mal no recibiremos. ¿Quién arruinó a Job? ¿Quién arruinó a Job? Entre la lucha que había, ¿verdad? Dios le permite a él que arruinara a Job, pero que con su alma no se metiera. Bueno, vamos a la Biblia. Okay. Sin embargo, era ahí cuando la mujer le dice, muérete. Sí, maldice a tu Dios y muérete, es lo que quiere decir. No dice nada. Pero si vamos, o sea, acuérdense que en el capítulo 1, pues lo que nos está revelando, aquí en el capítulo 1, a la izquierda, lo que nos está revelando es específicamente que Job era un varón, tenía las hijas, y hacía entonces el sacrificio por sí, por su familia. En el versículo 6, y un día vinieron los hijos de Dios son los ángeles, a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satán, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satán a Jehová, dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de su mano ha dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra, mas se extiende ahora, ¿qué dice? Versículo 11, ¿no lo ven? Ok, mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Mas extiende ahora tu mano. ¿Quién está hablando? Satanás. ¿A quién le está hablando? A Dios. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satán de delante de Jehová. Y aconteció un día que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job, le dijo, estando arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, acometieron los cebeos y tomáronlo e hirieron a los mozos a filo de espada. Solo escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las noticias. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y los tomaron, e hicieron a los mozos a filo de espadas, y solamente escapé yo para darte las buenas noticias. Qué coincidencia. ¿Ah? Qué coincidencia que solo escapaba él. Sí, solamente escapaba uno. Uno. Entre tanto hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y aquí vino un gran viento que vino del lado del desierto
e hirió las 4 esquinas de las casas y cayó sobre los mozos y murieron, solamente escapé yo para traerte a la nueva. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tomaré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ok, vamos ahora al capítulo 2. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi hijo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Quién arruinó a Job? Dios. Era el plan de Dios que eso sucediera. Era el decreto de Dios que eso pasara. Satanás es instrumento de Dios. Satanás es instrumento de Dios para que se cumpla el propósito de Dios. Entonces, pues por esa razón, en el versículo 10 dice, o sea, el capítulo 2, recibiremos el bien de Dios y no el mal. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde viene el bien? En todo esto no pecó Job con sus labios. Otro ejemplo, José, de los 12 hijos de Israel. ¿Qué pasó con José? José fue vendido como esclavo a los egipcios. ¿Estamos de acuerdo? Fue vendido como esclavo por sus hermanos y fue llevado entonces a Egipto. Y con el tiempo se convirtió en el segundo después del faraón. Después que estuvo preso, después que... ¿Cuál era el propósito de Dios? Mire lo que dice Génesis 45, del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. En el principio lo que parecía una calamidad. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para qué? No, o sea, Dios no le había unos años antes dicho a Abraham: tendrás una descendencia que no puedes contar, estarán en una tierra extranjera, serán esclavos 400 años. ¿Cómo se cumple ese propósito de Dios? A través de José. O sea, el mal que sufre José es prácticamente lo que va a cumplir ese decreto de Dios que se lo reveló a Abraham unos 100 años antes. Entonces, pues nuevamente, versículo 6, que ya, o sea, por eso dice: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No fue Satanás, fue Dios. Y ya ha añadido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
no fueron las obras de ustedes. Dios fue el que me puso aquí. En Hechos, Esteban es apedreado por decirle al concilio: ustedes crucificaron a Jesucristo. Y apedrearon a Esteban, y él, cuando él dice, veo el cielo abierto, y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Capítulo 8, versículos del 2 al 4. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo, el apóstol Pablo, asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba a la cárcel. ¿Sabe cuál fue el beneficio de que Esteban muriera apedreado? Número 4. Más los que fueron esparcidos. Iban por todas partes anunciando la palabra. O sea que ellos estaban muy cómodos en Jerusalén cuando vieron que apedrearon a Esteban, como cucarachas cuando se prende la luz. Sí, nuevamente, pero eso produjo entonces que el evangelio se pudiera comenzar a ser esparcido. Entonces el mal trae un bien que llena, cumple el propósito, la voluntad y le da gloria a Dios. Ese es el punto. A pesar de que hay un mal. El Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito en el que son llamados. Es correcto. Amén. Ahí lo tienes. Y es que actualmente se ve eso en nosotros. Hay mucha gente de todos los países emigrando, ¿no? Saben todo lo que sucede. Pero cada uno lleva un granito de arena y lo está haciendo el evangelio. Sí. Sí, eso se está viendo. Sí. ¿Ya? La última vez que yo estuve en Venezuela fue el 2011. Y una de las cosas que era cuando Maduro estaba comenzando la presidencia, y una de las cosas que vi fue como muchas personas estaban tornando al evangelio buscando una respuesta. No, y lo recuerdo que aquí también, cuando las torres hubo la explosión esa, mucha gente se abocó a las iglesias. Las iglesias. Sí, o sea, porque vieron como algo que se avecinaba, que era esto, se buscaron de Dios. Pero Dios lo permitió para un bien de las almas que están perdidas. Así es. Se veían en las escaleras de los trenes y todo entregando tratados, y la gente los agarraba y iban a las congregaciones y se reunieron. Hubo un buen propósito, sí. A pesar de que parece una calamidad. Sí, pero hubo un buen propósito, y a veces, y eso tiene que venir un golpetazo así de esa manera para que esta nación reaccione. Pidiendo a las iglesias que oraran, porque no encontraban la situación de las personas. Que oraran a la iglesia, como que no decir, oren ustedes para que esto salga, que hay gente viva todavía. Sí. Todo eso es porque Dios lo permite para poder nosotros. Y Dios también vuelvo y destaco, utiliza al pecador y utiliza el pecado para cumplir su voluntad, para cumplir su gloria, para la alabanza de su nombre. En el caso de, por ejemplo, la crucifixión de Jesucristo, porque verdaderamente se juntaron, Hechos 4, 27 al 28, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste. ¿Quiénes se juntaron? Se juntó Herodes, se juntó Poncio Pilato, con los gentiles y los del pueblo de Israel, o sea, los judíos, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado de ser hecho. O sea que en otras palabras utilizó a Herodes, a Poncio Pilato, al Sanedrín, a los judíos, para que se cumpliera ¿qué cosa? Lo que tu mano y tu consejo, ¿qué consejo es ese? Antes de la creación del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo establecieron el plan de redención. Ese consejo, de ese consejo del que está hablando ese versículo 4, pero ese versículo 28.
hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. O sea que la catástrofe de, lo que parece una catástrofe, ¿no?, de haber crucificado al Hijo de Dios en un madero, porque maldito el que es colgado de un madero, ¿no? Fue porque Dios lo estableció de esa manera antes de la creación del mundo. Y eso lo anunció a través de los profetas, a través de Isaías, a través de los salmos. Todo eso fue declarado. Isaías 48:11, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues no la daré a otro. ¿Por qué Cristo termina en la cruz del Calvario? Para la gloria de Dios. Efesios 1:11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y esto de la predestinación, de que, o sea, Dios sabe desde antes de la creación del mundo quiénes son los que son salvos. De eso de lo que vamos a estar hablando más adelante, pero desde el versículo 1:11 precisamente trata específicamente de eso, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿De qué consejo está hablando? Antes de la creación del mundo. Dios ya había establecido ese plan eterno. O sea, nada lo toma por sorpresa. No hay situación donde él dice, ay, me equivoqué. Isaías 48, del 9 al 11, por amor a mi nombre, contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Ya lo vimos en segunda de Timoteo 1:9, quien nos ha salvado, Dios quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Qué eternidad? Pasada. Así que luego de haber considerado el decreto de Dios, ahora se nos hace mucho más fácil poder entender las pautas establecidas en el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. O sea, esa sección 1 dice que Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Eso es lo que dice la primera línea de esa sección 1. Dios no es el autor del pecado, pero utiliza el pecado y al pecador ¿para qué? Para cumplir sus eternos propósitos. Dios no hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, pero el libre albedrío de sus criaturas cumplen el propósito de Dios. Eso es lo que quiere decir. Pero al final Dios siempre gana. O sea, sí, de cualquier manera que lo veas. Así que no hace el libre albedrío de sus criaturas, no le quita la libertad de los eventos que suceden por la elección del hombre, sino más bien Dios lo permite, Dios lo establece. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, para su gloria, para alabanza y honra de su nombre. O sea, eso es lo que quiere decir esa sección número 1, basado en que todo esto ocurrió ¿cuándo? Antes de la creación del mundo. Entonces vamos a estar hablando la semana que viene acerca del decreto de Dios y la predestinación. Así que esta última página la discutiremos entonces la semana próxima. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna queja? No, ¿qué va a haber queja? Okay. Así que vamos a concluir esta sección dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado para poder entender su decreto eterno.
Reconocemos que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Tú eres Dios único. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros para el servicio. Que estés con nosotros hasta el fin. Dios salve a su pueblo. Te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Le damos gracias a ustedes por estar aquí presentes. Grande es el Señor. Nos veremos entonces en el servicio. Que Dios los bendiga. Hablando precisamente de eso, la desgracia